Bueno, aquí estamos ya en la parte final de su enlace semanal y justamente me acompaña un gran amigo al cual respeto, estimo mucho por el desarrollo de su carrera y su vida personal, que ha sido un referente y ejemplo para nuevas generaciones. El caso mío no es, porque él y yo vamos ahí casi, pero yo estoy aquí para compartir un poco de lo que ha sido la carrera y el legado que viene dejando un gran periodista de Montecristi, pero adoptado ya por Santiago. Usted le pregunta a los que vivimos aquí y piensan que él es de Santiago, pero él es de Montecristi. Y a veces lo relacionamos con Mao y Santiago Rodríguez, por esas áreas. Se trata de Ignacio Guerrero. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Cómo le ha ido? Qué bueno, qué placer compartir una vez más con usted. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está usted? Placer inmenso de estar aquí en este enlace semanal y más con un amigo como usted. Los piropos son recíprocos también, yo lo admiro, lo respeto. Usted también ha sido un profesional y un ser humano que registra un crecimiento sostenido. Y eso es interesante, cuando uno fija metas y la alcanza, eso es parte del esfuerzo y la voluntad que tenemos dentro de nosotros para crecer. Ignacio, cuando usted habla de Ignacio Guerrero, tiene que relacionarlo inmediatamente con la información. Ha estado en el canal 55, ahora en Radiovisión Educativa, pero sobre todo en la información usted tiene muchos años. Fíjate, en la información yo tengo la particularidad, que estando muy joven, yo era reportero de la situación mundial y de Mundo Noticias, pero sobre todo de la situación mundial. Entonces había un amigo, un tremendo periodista, René Fernández Almonte, que era director de Mundo Noticias en un momento. La información se editaba en la Era de Plomo, al lado de Radio Libertad, lo que luego fue Radio Alegre. Entonces René Fernández Almonte laboraba en la información. Entonces en la Era de Plomo, cuando todavía la información no se había transformado, entonces yo hacía reportajes y René me llevaba a la instalación de la información. Estamos hablando de los años 70, 71. Entonces ahí comienzo yo la relación con la información haciendo reportajes desde la línea, a través de René Fernández. Pero ¿dónde inició usted entonces? Bueno, yo inicié en la situación mundial. En la situación mundial. En la situación mundial, no en mundo... cuando la dirigía Ramón de Luna. Ah, en los años de don Ramón. Exacto, cuando Ramón de Luna era director de la situación mundial. Yo escalé bastante en la situación mundial porque fui corresponsal, jefe de redacción. Luego en una transacción que la adquirió un grupo de empresarios y la llevó a Cibao TV Club, radio y televisión, entonces yo fui director de la situación mundial en ese momento. Estamos hablando de los años 90 al 2000, por ahí, en ese periodo. Y entonces el presidente del grupo era Víctor Tejada. Entonces yo fui corresponsal, reportero, redactor, jefe de redacción y director de la situación mundial. Una experiencia en base a todos esos procesos. Con Ramón de Luna uno aprendió tanto que cada proceso que a uno lo responsabilizaban, uno tenía un compromiso con don Ramón de Luna, que era principios éticos, valores morales y una comunicación responsable al servicio de la sociedad. Defender los derechos fundamentales de los hombres y de las mujeres, nosotros lo aprendimos ahí. Entonces, en ese trayecto de la situación mundial, entro en contacto con lo que le digo con René Fernández, reporto para Mundo Noticias, entonces ahí comienzo en la información a tener un contacto. Pero usted estaba entonces en la línea todavía. En la línea. Entonces, desde la línea yo fui corresponsal de Radio 1000, del periódico La Noticia, del Listín Diario, en un momento, pero fui uno de los reporteros cuando se dividió uno de los periódicos que era El Sol, salió el Nuevo Diario. El Nuevo Diario era un periódico con mucha investigación. ¿Qué ocurre? Que de los ejecutivos del Nuevo Diario, el director actual era uno de los principales ejecutivos, es compueblano mío. Percio Maldonado. Percio Maldonado, y entonces él me invita a que le escribiera, entonces ahí comienzo en el Nuevo Diario. Luego en Santiago fui redactor del periódico El Nacional y Hoy para la región norte, en Santiago. Aparte de que yo trabajaba en la información, como el Nacional era vespertino, el director de la información me permitió. Radamés Gómez Papín llamó al director, le dijo que si era posible, él le interesaba que yo trabajara para el Nacional.
Y ahí entré en contacto con el periódico El Nacional, duré varios años y luego, pero la información nunca la abandoné, excepto en la época cuando se editó un proyecto que don Príamo Rodríguez Castillo, que en paz descanse, diseñó Voz Diaria. Voz Diaria, que estaba en la calle del Sol. Estaba en la calle del Sol con Santo Tomé. Cerca de, recuerdo, de un hermano canal, el 43. El 43. Que es hermano de Teleunión. Entonces ahí en Voz Diaria yo asumí la jefatura de redacción hasta que tuvo ese periódico que no tuvo respaldo publicitario, pero tenía una línea informativa y editorial bien agresiva y responsable. Y entonces regreso a la información cuando el periódico cierra. Porque la información es de los Rodríguez también. Exacto, entonces yo sigo como su jefe de redacción ya. Salí como su jefe de redacción y regresé como su jefe de redacción y encargado de cierre de la información. Es una gran responsabilidad y un intenso trabajo. Entonces, ¿qué ocurrió en la información? En los años 70 hasta el 81. Entonces la información pasa de la era de plomo ya a la modernidad. Ya entramos a un proceso moderno y ahí ya yo entro como redactor del periódico La Información, editor de provincias y reportajista. Se creó un equipo de investigación en la que yo estaba incluido. Toda la información, el acueducto Cibao Central, usted que está vinculado al agua, fue consecuencia de una campaña de la información. Lo que se ha hecho por Yaque del Norte fue consecuencia de una campaña de la información. La información ha tenido en toda su trayectoria un papel vanguardista en la defensa de la soberanía e independencia del país desde la intervención primera de los Estados Unidos. Estamos hablando de la dictadura de Trujillo, estamos hablando de 1916. Porque estamos hablando de que la información justamente en este mes, el día 15, cumple 109 años. Entonces, en esa trayectoria, la filosofía de la información ha sido humanista, ha sido patriótica y ha estado en todas las circunstancias defendiendo la dominicanidad, la identidad. Por eso ha sido vanguardia en ese periodismo comprometido con las mejores causas de la nación. Allá, a partir de 1986, se produce otros cambios, que se va a full color. Y ahí entra entonces la era de Miguel Franjul, que es el actual director como del director Listín hoy. Y ahora el director del Listín Diario. Claro. Entonces Franjul coloca la información en un proceso de investigación. Y ahí comenzamos ya una nueva etapa en la información. Luego el grupo Banregión, que era el dueño de la información, lo comercializó y lo adquirió entonces un grupo emergente con una visión extraordinaria. Usted que trabaja en usted se sabe la capacidad visionaria de don Príamo. Sí. La información estaba a punto de cerrar en ese momento. Fue salvado, yo recuerdo. Entonces Príamo Rodríguez rescata la información y se ha consolidado como uno de los principales medios de la prensa nacional. Y es símbolo, y si se quiere, de Santiago, y es un ícono de la nación. Ignacio, en esa evolución que usted ha vivido, sabemos que ha habido cambio de gobierno en varias ocasiones, pero la comunicación de aquellos años que usted vivió, no es lo que se vive hoy, no es libertad de expresión, es libertinaje, diría yo, porque con las redes sociales y demás que ha venido a evolucionar. Pero, ¿qué momentos de dificultades a veces y unos reportajes que ustedes hacían de fondo se sentían a veces con temor y que corría su integridad física a veces? Fíjate, todo en la vida tiende a cambios, nada es estático, siempre está, la dialéctica misma lo dice. Todo está en un proceso de movimiento y de cambio. La información como tal también produjo cambios, la comunicación también. En aquella época, básicamente, el periodismo se ejercía con amor al arte, un servicio a la comunidad. Nos tocó desarrollar un periodismo durante los 12 años de Joaquín Balaguer. La situación Usted sabe compleja. que Joaquín Balaguer llega de la época de Trujillo. Es una transición en la que Joaquín Balaguer tiene que bregar con muchas dificultades y la libertad de prensa era muy limitada. Pero cuando eso usted estaba en la situación mundial también. Exacto. Que eran
No era contestatario, difícil. don Ramón. Entonces, la libertad de prensa era limitada. Pero ¿qué pasa? Uno tenía principios, tenía una decisión de hacer un periodismo Y gallardía comprometido también. con el país. Entonces uno sufría prisión, persecución. Algunos de los compañeros se quedaron en el camino porque lo asesinaron, como Orlando Martínez. Sí. Pero había que tener la valentía de hacer ese periodismo responsable al servicio de la comunidad. ¿Con qué propósito? De que en República Dominicana se instalara un régimen democrático. ¿Usted ha estado preso cuántas veces? Yo estuve preso en varias ocasiones, y ¿Temía por su vida? tenía la protección de que era de la prensa. Pero en esa época de corresponsalía, yo pertenecía a los movimientos de izquierda. Y entonces eso Dificultad. llevaba otro compromiso para defender los derechos de las comunidades rurales que eran abandonadas a su suerte. Y entonces ese movimiento revolucionario de esa etapa me comprometió más con el periodismo social, periodismo de combate. Y entonces las autoridades ya no me veían como el periodista, nada más. Y entonces, como yo tenía esa protección de la prensa, siempre Ramón de Luna utilizaba los abogados que él tenía aquí en Santiago a su favor para que me defendieran y conseguía la libertad. Conseguía la libertad con relativa facilidad, ¿no? Pero sí, estuve en prisión. ¿Y persecución? No, yo no podía ir a mi campo, porque que yo llegaba a mi campo inmediatamente llegó el peligro y salían a buscarme inmediatamente. Entonces, indudablemente que esa era una época difícil. Los tiempos han cambiado, la comunicación de hoy tiene otra vertiente, es una comunicación más comprometida con el aspecto económico. O sea, cada quien lo que quiere es generar riquezas. Claro, no todos los periodistas, no todos los comunicadores tienen ese signo, pero hay muchos. Ahora, hasta por los views, como dicen, hacen cosas. Entonces, cuando usted dice libertinaje, aquí se hace una comunicación, tanto en las redes como entre los medios tradicionales, que denigra el papel de los periodistas. Claro. Porque se hacen acusaciones que empañan imagen de figuras importantes sin tener evidencias. Y a veces solo como chantaje, como chantaje. Entonces, esa comunicación de hoy requiere de una reflexión para reencontrarse con los principios del periodismo, que debe ser en base a la ética, la responsabilidad y el servicio a la sociedad. Porque se supone que hay una entidad reguladora que es el Consejo Nacional de Radiofonía y... Bueno, nosotros tenemos una comisión. La Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía. La comisión, pero el papel de la comisión, porque antes, yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, Zaida Lobato mucho, eso sí. me suena, y recuerdo que había un respeto por lo que usted decía y habían suspensiones puntuales. Además, desde el punto de vista profesional, usted tiene que hacer una comunicación con calidad. Usted no puede someter la comunicación a epítetos. Usted tiene que hacer una comunicación en dos vertientes. Una línea informativa veraz y objetiva y una línea de opinión también veraz, pero con responsabilidad. Ahora, los argumentos que usted establezca en una comunicación deben ser confiables, deben ser creíbles. En la medida que usted se involucra en una comunicación que se basa en el libertinaje, usted pierde credibilidad. Y la credibilidad es el arma fundamental del periodista. Cuando usted pierde la credibilidad, no tiene razón de ser. Bueno, entonces, esa comisión a la que usted se refiere es una comisión que se rige por reglamentos obsoletos. Eso hay que actualizarlo. ¿Qué ocurre con la comisión de... Hay un proyecto de ley, Ignacio, sí, pero está engavetado. No lo mueven. Entonces, ¿qué ocurre? La Comisión de Espectáculo Público también debe tener claro una cosa: ninguna norma, ningún reglamento, ninguna institución puede estar por encima de la Constitución de la República. No. Entonces, la Constitución consagra el derecho a la libertad del pensamiento y expresión de las ideas y la libertad de prensa en todo el sentido de la palabra. Entonces, la Comisión no puede limitar eso. Pero también lo que hacemos, ¿cuál es un problema de los comunicadores de hoy? Que desconocen que hay códigos constitucionales y legales
que regulan la comunicación y la violamos. Y éticos también. Y entonces no hay consecuencia, no hay régimen de consecuencia por la falta de autoridad. Esa comisión ha perdido autoridad totalmente. Entonces mucha gente se escuda en que si se presiona a un medio es una agresión a la libertad de prensa, ¿no? Usted está ejerciendo una comunicación que tiene que ser respetuosa de la ley y de la Constitución y de los derechos que tienen los ciudadanos. Usted no tiene derecho bajo ningún concepto de lesionar la moral de una persona si usted no tiene... Si un ciudadano se siente lesionado, tiene el derecho también a pedir que usted pruebe y compruebe ante un tribunal. Fíjate que en las agencias de prensa internacionales, las agencias internacionales de prensa apresan a una persona vinculada al narcotráfico, para poner un ejemplo fuerte. Claro. Sin embargo, en esas agencias internacionales de prensa, hasta que un tribunal no lo condene, no lo identifican. No. ¿Qué es lo que hacen las agencias? Cogen el nombre, el inicial del nombre y el inicial del primer apellido. Vamos a poner una persona que se llame Antonio Gutiérrez. Entonces cogen la A y la G. Y ponen, no son fotografías, no, son dibujos. Es lo que llamamos exactamente, el material que se utiliza es de ilustración. Ilustración. Pero no son imágenes hasta que un tribunal no lo condene. Aquí los medios lo condenan. Es más, la Policía Nacional y el Ministerio Público son culpables de esa situación porque son los que envían la fotografía a los medios y los videos a la televisión. Y lo exhiben. Entonces, tanto las autoridades como los que hacemos comunicación incurrimos en una violación. Hasta que un tribunal no lo condena, usted tiene la presunción de inocencia. Claro. Pero aquí eso no se respeta. Entonces, eso implica que lo que hacemos comunicación también logremos entender esa parte, pero al mismo tiempo conocer los códigos. Conocer los códigos porque usted tiene leyes, usted tiene una constitución, usted no puede hacer lo que usted quiera en un medio. Usted está en un medio, pero usted tiene que regular, sujetar su comportamiento al mandato constitucional y al mandato jurídico. Usted hablaba de algo muy interesante, y es la exhibición de las autoridades, pero también pasa lo mismo con los accidentes y demás. Y ahí la integridad se debe cuidar. La de la familia. Claro. Usted sabe el dolor que implica para una familia que ve un ser querido destrozado. Usted tiene que respetar a esa familia. Eso es morbo. Y por eso insisto que la comunicación tiene que ser orientadora, educativa, para que la población, a través de los medios, logren aprender. Usted tiene una característica que usted es un maestro. Entonces, ¿qué pasa? El periodista tiene que también ser pedagogo. Sí. Porque el periodista tiene que orientar, tiene que educar. Estos medios deben ser para que las palabras se utilicen para construir, jamás para destruir. Y estamos destruyendo. Hay un código que dice que cada espacio, cada artículo tiene que tener un objetivo claro que le llegue a la ciudadanía. Entonces, si en ese código no existe, es una comunicación vacía. Esa es parte de la misión. De la misión. Parte de la misión. Entonces, la información, para regresar a la información, en esos 109 años, desde sus fundadores hasta la fecha, ha conservado esa filosofía de mantener una línea de defensa a la soberanía e independencia de la República Dominicana, de los derechos humanos, de luchar por la democracia. Ha sido vanguardista en esa comunicación comprometida con el país, que hace tanta falta hoy día. Entonces los comunicadores, los periodistas, tenemos que asumir esa responsabilidad en base a principios éticos, valores morales y un compromiso patriótico con el país, para que esta comunicación pueda tener un aporte significativo en lo que es la construcción de la democracia, porque nosotros cuestionamos a los políticos, cuestionamos a los empresarios, pero también nosotros violamos. Sí, en ese sentido, hay un elemento que me gustaría que usted tocara. Desde su experiencia, porque usted ha trabajado en televisión, radio, la parte escrita, pero hoy día nosotros tenemos la siguiente situación y es la parte comercial y la evolución de las redes sociales, que a veces hay personas que dicen, bueno, pero yo no voy a colocar porque me prefiero irme entonces y pagar unos cuantos dólares y que la publicidad salga en las redes sociales. Entonces,
En ese sentido, el reto que tienen los medios de comunicación desde la óptica de Ignacio Guerrero. Fíjate, el gran desafío, Los tradicionales. Los medios tradicionales todavía tienen una ventaja, y es que las redes sociales no son confiables. Y hasta que no se confirme en un medio tradicional, No se cree. la gente no se atreve. Por ejemplo, usted está en este programa y sale en las redes una noticia. Para usted divulgarla por aquí, usted primero tiene que comprobarla en un medio tradicional. Eso es una ventaja. Pero hay muchas desventajas. La atracción de público es masiva de las redes. Sí. Porque la gente da a seguir el morbo, Sí. a seguir esas cosas. Entonces, el desafío de los medios es hacer esa comunicación que les decía al principio. Una noticia que se produce ahora, para salir mañana ya eso está requete divulgado, ¿verdad? Lo que se llama en periodismo es una noticia fiambre. Entonces, el gran reto en ese sentido es la investigación. ¿Qué hay oculto en esa información que se produjo hoy? Entonces, el periodismo tiene la responsabilidad de investigar para presentarle a la lectoría, en el caso de los periódicos, o a la teleaudiencia, en el caso de la televisión, o a la radioaudiencia en la radio, un elemento nuevo que sea atractivo. Porque usted no puede salir mañana a esta hora con una noticia que se produjo ahora. Usted tiene que salir con un elemento nuevo. Claro. Entonces, la investigación. La investigación es determinante para que los medios tradicionales puedan preservarse. Hay una seria amenaza con esas redes sociales. Pero los medios tradicionales también se han montado en el tren y todos ya comparten todos los contenidos en redes. Bueno, tienen sus plataformas, medios tecnológicos, eso es natural, para poder competir con eso, con esas redes sociales hay que hacerlo así. Ahora, pero independientemente de eso, también los periodistas se han acomodado, no investigan, no salen a las calles y se nutren de las redes. Pero se equivoca, a veces y a través de llamadas telefónicas, entonces complementan algunos detalles. Pero ahí viene el desmentido, ahí viene la confrontación. El periodista tiene que ser sagaz, tiene que ser investigador, tiene que salir a las calles. Usted no puede acomodarse a un periodismo de escritorio. Dice una agencia internacional muy famosa, dígalo primero, pero dígalo con precisión. Entonces, como te decía, a veces cuando nos llevamos de eso, incurrimos en errores graves. ¿Y qué pierde el periodista? Lo que le decía ahorita, la credibilidad. Su mayor fortaleza. Que es el arma fundamental de un periodista. Si usted no tiene credibilidad, pues nada. Entonces la información, en estos 109 años, ha cuidado esa parte. Que lo que se publique en la información tenga veracidad, tenga objetividad y que sea lo más imparcial posible. Porque la imparcialidad es difícil. Porque en un conflicto el periodista o defiende al pueblo o defiende a otra gente que está atacando al pueblo, pero en el momento que usted se identifica con una de las partes, ya usted deja de ser parcial. La imparcialidad es que usted presente a los lectores, en el caso de la información, las dos vertientes, lo que dice el pueblo y lo que dicen los que están atropellando al pueblo. O sea, en materia de información. Claro. Ahora, en materia de línea editorial, entonces te fija una posición, que es el periodismo de opinión, de lo que considera el medio, que realmente debe hacerse en esa situación. Ya eso es un compromiso institucional del periódico. Pero el periodista tiene que limitarse a presentarla. Fíjense que la comunicación periodística ha sido tan desnaturalizada que en la entrada de una noticia usted fija posición a veces. Y eso es incorrecto en periodismo. Cuando está redactando. Porque el periodismo es sencillamente que usted presente tal como ocurren los hechos. Y una de las características es la veracidad y apegarse a los hechos. Entonces usted tiene que presentar los hechos tal como ocurrieron. No opine en una noticia. Por ejemplo, en una noticia, en una entrada, cuando usted dice, en una multitudinaria manifestación política, la oposición demostró que puede derrotar al gobierno. Ya eso es una opinión. Es su opinión. Usted dice, la oposición realizó una marcha en tales calles y los manifestantes acogieron la línea de ese partido. Pero ya usted está opinando. Usted está narrando lo que ocurrió. Pero cuando usted dice una multitudinaria, ya y cuando dice, hay una característica. Y cuando es lo contrario, cuando dice, en un eventual fracaso de una marcha, usted no está para calificarla. Presente el hecho tal como ocurrió. Que la gente juzgue en las imágenes. Ahora usted fija posición en la opinión.
Maestro, ya finalmente me gustaría que usted, pues, con esa gran experiencia que tiene de tantos años en los distintos medios, porque audiovisuales, pero también Sí, sí. escrito, lleve un mensaje a esa nueva generación que surge, que quiere estudiar comunicación, que quiere estar en los medios, que están interesados en ejercer de manera digna la Bueno, carrera. esa imagen que está a la izquierda, esa era la época que yo le decía de dirigente estudiantil, era una forma de protesta. Sí. Ese era un símbolo de rebelión social, entonces uno tenía ese afro. ¿Usted se acuerda que había una época que le llaman los hippies, que era Sí, los hippies. también una protesta? Entonces ese afro significaba que estaba contrario al régimen. Era un problema. ¿No? Contrario al régimen. Y en esa época que los miembros del ejército, en la propia arma de fuego, en el fusil, tenían esta bandera Roja y todo. roja. Entonces el mensaje para, no solo para la nueva generación, hasta para nosotros, de que nos reencontremos con un elemento clave que es la lectura. Hay que leer. Las personas que no leen, no se actualizan, no enaltecen su acervo cultural. Entonces hay que leer. Hay que leer, tener cultura, actualizarse. Entonces lean, estudien, actualícense. Pero independientemente de eso, los principios éticos y los valores morales deben regular el comportamiento del periodismo. El comportamiento del comunicador debe ser en base a la ética y la honestidad, para que esa comunicación que usted ejerce tenga una influencia en la construcción de otro elemento interesante, maestro, una ciudadanía responsable. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de que esa ciudadanía también sea responsable, porque cuestionamos a los políticos, cuestionamos a los gobiernos, pero ¿y los ciudadanos qué están haciendo? Estamos haciendo? Estamos violando la Constitución también. Entonces, construir una ciudadanía responsable y abogar por la construcción de una democracia representativa y participativa debe ser un papel de los periodistas, la defensa de los derechos fundamentales del hombre y la mujer, y al mismo tiempo la construcción de un régimen que se base en la justicia social, la equidad, la igualdad, y donde cada dominicano tenga derecho a vivir con dignidad. Ese debe ser el papel del periodista, luchar por un sistema político en esa dirección. Y para eso solo hay que hacer los aportes en materia de una comunicación educativa y orientadora. Y como usted decía, a propósito de que la Feria del Libro, la lectura que es fundamental. Bueno, la Feria del Libro está en marcha ya. Así es, esta semana completa. Hay que ir ahí, buscar libros de actualización, de comunicación. Así es. Pero hay que actualizarse. Y si usted se actualiza con la lectura, es lo que le va a permitir permanecer tantos años como Ignacio Guerrero en los medios de comunicación, porque él ha sabido vivir desde los casetes hasta la tecnología digital, sí. La inteligencia artificial que hoy le estamos viendo ya. Entonces, esa evolución que Ignacio ha logrado no es más que porque él se mantiene actualizado, y la lectura es parte de la actualización. Usted sabe que la inteligencia artificial es una gran amenaza, porque la inteligencia artificial, y usted que es maestro universitario, está opacando el pensamiento del hombre. La inteligencia artificial no piensa, el ser humano es el que piensa. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para convivir con esa inteligencia artificial, pero tenemos que pensar, tenemos que tener capacidad de que esos pensamientos que están dentro de nosotros puedan fluir, porque la inteligencia artificial va a depender de la aplicación de métodos que es el hombre que lo va a aplicar. Sí. Entonces, si usted no tiene pensamiento y conocimiento, esa inteligencia artificial no va a cumplir ninguna misión. No va a reflejar su pensamiento. Entonces, ¿qué pasa en las universidades hoy? No sé si nos pasamos un poco, ¿no? En las universidades hoy, las ciencias de la humanidad, como filosofía, psicología, la cantidad de estudiantes mínima. Sí. Entonces, los que estudian filosofía, los que estudian sociología, los que estudian psicología, son los pensadores que definen las políticas para el desarrollo de los pueblos. Y tienen un gran reto en el futuro inmediato. En el futuro inmediato. En el futuro Nosotros inmediato. tenemos que recuperar eso.
Las ciencias sociales no pueden desaparecer. Las ciencias de la humanidad deben ser rescatadas, porque en esas ciencias sociales es que se generan los grandes pensadores para que los pueblos puedan crecer. Bueno, agradecemos al licenciado Ignacio Guerrero. Les dije al inicio que iba a ser un gran diálogo con él. A él no hay que preguntarle mucho porque realmente con las ideas que expresa, yo sé que sirve de mucha orientación a los amigos televidentes. Entonces, lo que yo pido es que esta visita se repita más a menudo porque es un plato fuerte cuando usted viene aquí. Bueno, tenemos un gran desafío para el 2025 y es la nueva gestión de gobierno en Estados Unidos. Podríamos analizar un tema, cuáles son las prioridades de Estados Unidos. ¿Está América Latina dentro de esas prioridades? Creo que no, pero eso hay que analizarlo en otro programa. En otro momento. Y con el pensamiento de Trump, que ya se conoce como gobernó hace 4 años. Claro, hay problemas en los sistemas democráticos del mundo. La ultraderecha está ganando en muchos países. Y todavía hay que decir que venció la parte femenina, la afroamericana, y por supuesto también un partido que estaba deteriorado por el actual presidente. Efectivamente. Que también hay que darle ese voto. Es un tema que hay que analizar. Y que él no lo apoyó. Pero bueno, eso hay que analizarlo al paso. Sí, sí. Gracias al licenciado Ignacio Guerrero, periodista, ya el hombre que cierra en información, es su director y que ha estado presente durante tantos años en los medios televisivos, radiales, escrito y con gran experiencia. Qué bueno es este diálogo, porque yo sí me lo disfruto y sobre todo compartir con un gran amigo y un hermano, como lo es él. Bueno, gracias a ustedes por su invitación a Enlace Semanal y solo quiero que el Señor me lo cuide siempre. Amén. A ustedes las gracias por compartir un día más con nosotros. El próximo domingo nos reencontramos a las 7 por aquí por Teleunión. Feliz noche.